En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás, ruega por nosotros. En los dos últimos capítulos estábamos siguiendo Don Columba Marmio y vimos efectos de la caridad que eran el celo y la paz. Ahora, también siguiendo con efectos o actos o consecuencias de la caridad, vamos a ver una cuestión de la Summa Teológica seconde, cuestión 33, que es la cuestión sobre la corrección fraterna. Vemos simplemente los textos que hemos resaltado. Artículo 1. ¿Es acto de caridad la corrección fraterna? La corrección del que yerra es en cierta forma remedio que debe emplearse contra el pecado del prójimo. Ahora bien, el pecado de una persona puede considerarse de dos maneras. La primera, como algo nocivo para quien lo comete. Segunda, como perjuicio que redunda en detrimento de los demás, que se sienten lesionados o escandalizados, y también como perjuicio del bien común, cuya justicia queda alterada por el pecado. Entonces, cuando una persona comete un pecado, se hace mal a sí misma y después hace mal también al prójimo que lo lesiona o lo escandaliza, y también hace mal al bien común. Hay por lo mismo una doble corrección del delincuente. La primera aporta remedio al pecado como mal de quien peca. O sea, cuando yo me preocupo del mal que el pecador se hace a sí mismo. Esta es propiamente la corrección fraterna, cuyo objetivo es corregir al culpable. Yo lo quiero corregir por el mal que él se hace a sí mismo. Cuando yo corrijo a una persona para que deje de hacerse mal a sí misma, eso es una corrección fraterna. Ahora bien, remover el mal de uno es de la misma naturaleza que procurar el bien. Entonces, querer quitarle su pecado por el bien por el mal que él se está haciendo a sí mismo, es hacerle un bien. Pero esto último es acto de caridad, que nos impulsa a querer y trabajar por el bien de la persona a la que amamos. Por lo mismo, la corrección fraterna es también acto de caridad, ya que con ella rechazamos el mal del hermano, es decir, el pecado. Entonces, cuando yo corrijo, preocupándome por el mal que se hace la persona a sí misma con su pecado, esa corrección es un acto de caridad. Pero continúa Santo Tomás. La remoción del pecado, tenemos que añadir, incumbe a la caridad más que la de un daño exterior, e incluso más que la del mismo mal corporal, por cuanto su contrario, el bien de la virtud, es más afín a la caridad que el bien corporal o de las cosas exteriores. Entonces la persona
tiene bienes exteriores, tiene los bienes de su cuerpo, pero tiene el bien de la virtud. Y de todos los bienes, el bien más importante es el bien de la virtud. De modo tal de que trabajar por el bien de la virtud es un acto de caridad mucho más grande que trabajar por el bien corporal de la persona, y a su vez todavía más grande que trabajar por los bienes exteriores de la persona. Entonces, cuando yo le doy plata a un pobre es un acto de caridad. Cuando yo curo a un enfermo es un acto más grande de caridad. Y cuando yo lo hago virtuoso es un acto todavía más grande de caridad. Y eso es lo que se busca con la corrección fraterna. De ahí que la corrección fraterna es acto más esencial de la caridad que el cuidado de la enfermedad del cuerpo o la atención que remedia la necesidad externa. Por eso enseñar es un acto de caridad más grande que trabajar en un hospital, que es un acto de caridad más grande que dar limosna. Con todo en sí mismo considerado, después están todas las circunstancias, ¿no? Si a mí me cuesta más, es un sacrificio más grande para mí y yo ofrezco ese sacrificio. Capaz que enseñar no me cuesta nada, mientras atender a un leproso me cuesta mucho más y yo lo ofrezco, me venzo más a mí mismo. Tal vez la necesidad que tiene de una comida es enormemente, o de plata es enormemente más grande en este momento. No le voy a estar enseñando la suma teológica si se está muriendo de hambre. Entonces están todas las circunstancias, ¿no? Pero en sí mismo considerado, la corrección fraterna, que tiende a dar la virtud, es evidentemente un acto de caridad mucho más grande que la del bien corporal y que de las cosas exteriores. De ahí que la corrección fraterna es acto más esencial de la caridad que el cuidado de la enfermedad. Bien. La otra corrección, ¿sí?, la que miraba al mal que el pecador hace al prójimo y al bien común, la otra corrección remedia el pecado del delincuente en cuanto revierte en perjuicio de los demás y sobre todo en perjuicio del bien común. Este tipo de corrección es acto de justicia, no es corrección fraterna, cuyo cometido es conservar la equidad de unos con otros. Bien, artículo 2. ¿Es de precepto la corrección fraterna? O sea, está mandada la corrección fraterna. ¿Peca el que no hace una corrección fraterna? Respondo, la corrección fraterna cae bajo precepto. Como cae bajo precepto la caridad, ¿no? Evidente. Pero hay que tener presente que, así como los preceptos negativos de la ley prohíben acciones pecaminosas, los afirmativos o positivos inculcan acciones virtuosas. Ahora bien, las acciones pecaminosas son intrínsecamente malas y de ningún modo, ni en ningún lugar ni tiempo, pueden llegar a ser buenas, como enseña el filósofo. Por eso los preceptos negativos obligan siempre y para siempre. Los actos de las virtudes, en cambio, no deben hacerse de cualquier manera, sino guardadas las debidas circunstancias requeridas para que un acto sea virtuoso, es decir, que se haga en donde, cuándo y del modo que se debe. Yo tengo que consolar al triste, le toco el timbre a las 3 de la mañana, lo despierto y lo voy a consolar. No, los actos de virtud tienen que guardar las debidas circunstancias. Se tienen que hacer en el lugar, en el momento y en el modo que deben hacerse.
Pues bien, la corrección se ordena corregir al hermano y por eso cae bajo precepto en la medida en que es necesaria para ese fin corregir al hermano. O sea, si la corrección es necesaria para ese fin, cae bajo precepto. Si el hermano se puede corregir sin que yo lo corrija, no es precepto, ¿no? Entonces, cuando es necesaria para ese fin, mas esto no quiere decir que haya que corregir al culpable en cualquier lugar y tiempo. Tiene que ser necesaria. Sí, el hermano mío debe necesitar de mi corrección, pero también hay que ver el lugar y el tiempo. Fíjense entonces que todo lo que ha dicho Santo Tomás en este pequeño párrafo, ¿no? Es muy importante. En primer lugar, mi hermano debe necesitar de mi corrección. Si se va a corregir solo, no lo tengo por qué corregir, ¿no? ¿Para qué lo voy a corregir? Si él se va a corregir solo. Entonces tiene que ser necesaria. Después la corrección, evidentemente está implícito. Tiene que hacerse de modo tal que llegue a ese fin. Porque si no llega a ese fin, ¿para qué la hago? Y si la hago de un modo que no llega a ese fin, o sea, la hago de un modo que mi hermano no se corrige, sino que lo hago pecar más todavía, evidentemente no la debo hacer así, ¿no? Entonces la debo hacer de precepto cuando el hermano la necesita y la debo hacer de modo de que sea eficaz. Está implícito en eso. Y después también siguiendo las circunstancias del lugar y tiempo que pueden afectar sea a la eficacia de la corrección, capaz que lo hago en un lugar o en un tiempo que hago que esa corrección sea ineficaz y entonces perdió absolutamente el sentido, o también no hacer, no lesionarlo inútilmente, ¿no? Porque muchas veces, siguiendo el principio del doble efecto, muchas veces uno hace una acción para un bien, pero viene aparejado o viene aparecen males, ¿no? Que, por ejemplo, se pone triste, al menos por un momento, ¿no? O se desanima por un momento, o lo humilla mucho por un momento. Entonces, todos esos efectos colaterales, llamémoslo así, los tenemos que hacer de que sean lo menor posible, ¿no? Entonces tienen que darse según las debidas circunstancias. Artículo 3. La corrección fraterna incumbe solo a los prelados. En otras palabras, ¿la tienen que hacer solamente los superiores? No, en nuestro contexto lo preguntaríamos así, lo redactaríamos así. ¿La tienen que hacer solamente los superiores o la pueden hacer los compañeros o incluso los inferiores? Bien, respondo. Según hemos expuesto, hay dos tipos de corrección. Una que es el acto de caridad, cuyo objetivo principal es la corrección del delincuente con sencilla amonestación, mirando al bien del mismo corregido, porque estoy preocupado por el mal que el corregido se hace a sí mismo, por la falta de virtud que él tiene. Esta corrección, que es la corrección fraterna, incumbe a cualquiera, súbdito o superior, o igual, ¿se entiende? Incumbe a cualquiera que tenga caridad. Después hay que ver cómo se hace, ¿no? Capaz que la corrección fraterna es mediante el ejemplo, ¿no? Yo lo que busco es corregir al otro, tratando de, según las debidas circunstancias, tratando de disminuir lo más posible los efectos colaterales.
Y entonces capaz que la corrección fraterna es con el ejemplo o con una propuesta, entusiasmando. Hay que ver todas las técnicas que uno utiliza, haciéndose uno con el otro, de modo tal de decir de que ese defecto lo tenemos los dos y que tenemos que corregirlo. Hay veces que pidiéndole ayuda, es perezoso, le pido ayuda. O sea, la corrección fraterna se puede, ¿no? Corregir al otro, se puede hacer de muchos modos, ¿no? Pero bueno, la cuestión, eso hay que verlo después. Pero el punto es que le compete a cualquiera que tenga caridad. Hay en cambio otra corrección que es acto de justicia y cuyo objetivo es el bien común. Este no se promociona solamente amonestando al culpable, sino también muchas veces castigándole. La corrección fraterna no incluye nunca castigo. Entonces puede ser que el superior, preocupado por el bien del súbdito, el papá por el bien del hijo, lo corrija con corrección fraterna y también lo castigue. Pero si también lo castiga, es porque junto con esa corrección fraterna hay una corrección de justicia. Se dan concomitantemente. Pero la corrección fraterna sola jamás incluye castigo. En cambio, la corrección de justicia muchas veces incluye el castigo. ¿Para qué? Por el ejemplo, para que los demás atemorizados desistan del pecado. Porque incluso el castigo va también al bien común. Bien, por muchos motivos, la corrección de justicia puede incluir el castigo. Esta corrección incumbe solamente a los prelados, ¿sí? Los cuales, además de amonestar, deben también corregir castigando. Entonces, evidentemente que la corrección de justicia no puede ser administrada por una persona que no puede castigar, que no tenga autoridad sobre, porque para castigar tenés que tener autoridad sobre el castigado, ¿no? Entonces, evidentemente, la corrección fraterna es para todos. Podés corregir fraternalmente a tu igual, a tu súbdito y a tu superior. La corrección de justicia la hace solamente el superior con el súbdito. Artículo 4. ¿Está alguien obligado a corregir al prelado, o sea, al superior? La corrección, que es acto de justicia por coacción penal, no incumbe al súbdito respecto del superior. Pero la corrección, que es acto de caridad, atañe a cada cual en relación con las personas a las que debe amar, si ve en ellas algo reprensible. Entonces no solamente que el súbdito puede corregir al superior fraternalmente. Muchas veces lo debe corregir. ¿Por qué? Porque lo debe amar, está obligado a amarlo, porque le es cercano, porque por él vienen muchos bienes, ¿no? Entonces, cuando sea necesaria, porque hay veces que no es necesaria la corrección fraterna, pero cuando sea necesaria la corrección fraterna para que mi superior se corrija, yo estoy de alguna manera obligado a hacerlo. Pero dado que el acto virtuoso debe estar regulado por las debidas circunstancias, como ya hemos dicho, de tiempo, de lugar y de modo, en la corrección del súbdito hacia su superior debe guardarse la debida moderación. Sigue siendo tu superior. O sea, no debe hacerlo ni con protervia ni con dureza. Sí, esto es como un sentirse superior, un cierto orgullo, pero no es orgullo.
sino como si uno fuese superior del otro. Ni con protervia ni con dureza, sino con mansedumbre y respeto. Mansedumbre y respeto. ¿Sí? Con todas las debidas circunstancias, con todo lo que hemos dicho. Hay veces que no es una corrección explícita, sino implícita en mis gestos, en mis propuestas, en mis tantas cosas, ¿no? Artículo 5. ¿Debe corregir el pecador al delincuente? ¿Sí? Yo soy perezoso y veo que mi compañero es perezoso. Lo debo corregir. Bien, y vamos a ver cómo responde Santo Tomás. La corrección del culpable compete a quien tenga recto juicio de razón. Pues bien, el pecado no corrompe del todo el bien natural hasta el extremo de no dejar en quien lo comete algo de recto juicio de razón. Por eso puede estar en condiciones de reprender el delito ajeno. Entonces, muchas veces yo, por más que sea perezoso, me doy cuenta de que mi juicio no está totalmente corrompido, y entonces me puedo dar cuenta de un defecto del prójimo, incluso de la pereza del prójimo, y puedo llegar a hacerle una corrección fraterna. No obstante, el pecado precedente, el mío, si yo pequé y ahora quiero hacerle una corrección a mi hermano que hace un pecado parecido al mío. No obstante, el pecado precedente mío implica un obstáculo para esa corrección, evidentemente, y eso por 3 razones. Entonces, ya de antemano podemos decir, si queremos hacer bien a nuestros compañeros, evidentemente tenemos que ser buenos nosotros. ¿Por qué? Porque el mal que nosotros hacemos impide el bien que nosotros le podemos, o dificulta, no lo impide totalmente, pero sí lo dificulta ciertamente, el bien que nosotros podemos hacerle a nuestros compañeros. Y en particular la corrección fraterna. Pero bueno, veamos cómo nuestros pecados obstaculizan la corrección fraterna que yo puedo hacer a mis compañeros. La primera, de 3 maneras obstaculiza. La primera, porque el pecado precedente lo hace más indigno para reprender a otro, sobre todo si su pecado es mayor que el que trata de reprender en otro. Esto pasa mucho con los papás que quieren corregir a sus hijos. ¿Sí? Es verdad. El papá es un borracho y ve que el hijo toma mucho. Y el papá lo corrige, no tenés que tomar. Te vas a hacer mal como me hice yo. Es verdad, pero es un obstáculo. ¿Por qué? Porque lo hace más indigno. Segunda razón, está viciada la corrección por el escándalo que puede causar si es conocido el pecado de quien corrige. Pues parece que quien corrige no lo hace por caridad, sino por ostentación. Bueno, la cuestión es que mis pecados escandalizan a mi prójimo, y entonces cuando yo lo quiero corregir por el escándalo que yo hago con mis pecados, le pongo un obstáculo. Y la tercera razón, la corrección está viciada por la soberbia de que él corrige, ya que éste, minimizando sus propios pecados, se prefiere en su corazón al prójimo, cuyos pecados juzga con rigurosa severidad, como fuera él mismo justo. Entonces muchas veces, no sé si siempre, pero muchas veces yo peco y corrijo porque de alguna manera minimizo mis pecados. Esto es muy común, ¿no? Esto es muy común. El tipo que falta alguna cosa, por ejemplo, falta la caridad, es común que falte la caridad, y corrija con dureza, sí, fraternalmente, pero a otros que tienen otro tipo de defectos, ¿no? Bien, entonces los 3 motivos. De todo esto, pues, se deduce que si un pecador reprende a otro con humildad, no peca ni se hace merecedor de una nueva condenación,
aunque por esto se vea reconocido reo por su pecado pasado, sea en la conciencia del hermano, sea al menos en la suya propia. ¿No? Entonces, muchas veces, cuando vos tenés un defecto y corregís con humildad a otro, eso te llena más de humildad, ¿no? E incluso te hace bien a vos. Artículo 6. Se debe, entonces, en resumen, el que tiene defectos debe corregir también a los otros que tienen defectos, pero con la debida humildad, y sepa que tiene que tratar de corregir sus propios defectos, porque sus propios defectos le hacen de obstáculo a esa corrección. ¿No? Tiene que ser con mucha humildad, que no sea que nos pase lo que dice Jesús, ¿no? Que vemos el pequeño defecto en el prójimo y no vemos el enorme que tenemos nosotros. Artículo 6. ¿Se debe desistir de la corrección por temor de que alguien se vuelva peor? Mira, si lo corrijo y se vuelve peor, ¿debo desistir? Respondo, como queda expuesto, hay dos clases de corrección del delincuente. La primera compete en realidad a los superiores, ya que se ordena el bien común y tiene fuerza coactiva. Esta corrección no debe pasar en silencio por temor a la turbación que pudiera ocasionar al que es objeto de ella, ya que si no quiere enmendarse por propia voluntad, se le debe obligar castigándole a contenerse de su pecado, o también porque, si resulta incorregible, se mira por el bien común, guardando el orden de la justicia e inspirando con ello un ejemplo de escarmiento para los demás. Entonces es evidente, miran si la policía o el juez no van a meter preso al asesino porque tienen miedo de que se enoje. No lo tienen que poner porque mira al bien común, ¿no? Por eso mismo el juez no desiste de dar sentencia de condena contra el culpable por temor de la turbación que pudiera causarle a él o incluso a sus amigos. Pero hay una segunda corrección, que es la fraterna, cuyo fin es la enmienda del culpable. No usa de coacción, sino que procede por simple admonición. Por eso, cuando se presiente con probabilidad que el culpable no va a tener en cuenta la admonición, sino que, por el contrario, se va a deslizar hacia cosas peores, es preferible desistir de ella, puesto que los medios deben medirse por la exigencia del fin que se pretende conseguir. Entonces, si yo sé, si la corrección fraterna tiene el objeto de llevar a la virtud, si yo sé que si la hago no lo llevo a la virtud, sino que lo meto más en el vicio, evidentemente no la tengo que hacer porque estaría usando un medio, pero no para el fin debido, ¿no? Sino evidentemente para otra cosa. Entonces, si yo sé que esta corrección no va a tener resultado, ¿para qué lo corrijo? Es señal que no estoy buscando en realidad el bien del prójimo. Entonces, cuando hay cierto temor probable, ¿no?, de que no sirva, no hay que hacerla, evidentemente. Es más, hay que buscar siempre el momento en donde sirva lo más posible. Artículo 7. En la corrección fraterna debe preceder por necesidad de precepto la amonestación secreta a la denuncia. Respondo, el tema de la denuncia pública de los pecados exige una distinción, ya que los pecados pueden ser públicos u ocultos. Si son públicos, no hay que preocuparse solamente del remedio de quien pecó para que se haga mejor, sino también de todos aquellos que pudieran conocer la falta para evitar que sufran escándalo. Por ello, este tipo de pecados debe ser recriminado públicamente. En cambio, si se trata de pecados ocultos, parece que debe tenerse en cuenta lo que dice el Señor: si tu hermano te ofendiere, ¿no? Todo en secreto, después ¿no? Y todo como sabemos que dice el texto. Mas dado que incluso los pecados ocultos se puede ofender al prójimo, es preciso establecer una distinción. Hay en efecto pecados ocultos que redundan en perjuicio corporal o espiritual del prójimo. Por ejemplo, si uno maquina la manera de entregar la ciudad al enemigo,
o si el hereje privadamente aparta a los hombres de la fe. En estos casos, como quien peca ocultamente peca no solo contra ti, sino también contra otros, se debe proceder inmediatamente a la denuncia para impedir tal daño, a no ser que alguien tuviera buenas razones para creer que se podría alejar ese mal con la recriminación secreta. Entonces, siempre, en concreto, en general, siempre que sea necesario por el bien común, hay que corregir públicamente. Cuando el pecado es público, evidente, e incluso cuando el pecado es privado, se tiene que hacer a veces una corrección pública, porque por más que el pecado haya sido pecado, la corrección pública es el único medio que evita, si así fuese, ¿no?, que evita el mal público que esa persona causó con su pecado oculto y privado, ¿no? Pero hay también pecados secretos que solamente redundan en perjuicio de quien peca y de ti, contra quien peca. Entonces hay veces que el pecado oculto que hizo tu compañero solamente redunda en el mal de tu compañero y también en el mal tuyo. Necesariamente redunda en el mal tuyo también, porque vos lo conociste. Y entonces es fuente de escándalo, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No lo hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pero cuando uno se entera, yo me estoy enterando del pecado de otro, el otro me está haciendo un daño, porque el pecado siempre, ¿no? Entonces, siempre, el otro que está pecando y me está haciendo también daño a mí, cuando yo me entero, evidentemente. Entonces, pero hay veces que se detiene ahí solamente. Es el pecado de él y yo que lo sé. Nada más. Acá lo aclara. Te hace daño a vos. ¿Por qué? Porque resultas dañado por quien comete el pecado o simplemente por conocimiento de ello. Bien, entonces cuando el pecado es secreto, no le hace mal a nadie de afuera, sino solamente a él y a vos, entonces hay que buscar el remedio del hermano delincuente. Como el médico del cuerpo intenta la salud corporal, si puede sin cortar ningún miembro, y si no puede, corta el miembro menos necesario para conservar la vida de todo el cuerpo. Así también, o sea, se van disminuyendo los efectos colaterales lo más posible. Así también, quien tiene interés por la corrección del hermano, debe, si puede, enmendarlo en su conciencia, salvaguardando su reputación. Entonces, en los pecados públicos, corrección pública. En los pecados privados, pero que tienen efectos públicos, si es necesario para salvar el bien común, también corrección pública. En cambio, en los pecados privados que tienen solamente efectos en la persona del que peca, y a lo sumo en mí por conocerlo, en principio una corrección en secreto. ¿Para qué? Para salvaguardar su reputación. Muchas veces he visto que dice, que alguien se queja de que lo corrigieron públicamente. Me corrigieron públicamente. ¿Por qué no me corregís en privado? Atención, que hay veces que es necesaria la corrección pública. O porque el pecado fue público, o porque hiciste un mal a otros y solamente con la corrección pública puedo revertir el mal que le hiciste a los otros. Esta en verdad es útil, la reputación, ¿no? Entonces, cuando el pecado es privado y no le hizo mal a nadie, hay que corregir en privado para no dañar la reputación. La reputación en verdad es útil, en primer lugar, para el mismo que peca, no solamente en el plano temporal,
en el que la pérdida de la buena reputación conlleva múltiples perjuicios, capaz que no le dan de comer, no le dan trabajo, ¿no? Sino también en el plano espiritual, ya que el temor a la infamia aleja a muchos del pecado, de suerte que cuando se sienten difamados pecan sin freno. Entonces, ojo, que muchas veces cuando vos haces público un pecado de una persona, esa persona ya peca sin vergüenza. Entonces hay que tratar de que eso quede, ¿no? Porque le hago bien a la persona guardando su reputación. Además sucede también que, hecho público el pecado de uno, otros se sienten inducidos a pecar. Entonces guarda que muchas veces la corrección pública es escándalo para los que se enteran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el enterarse de un pecado hace mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso hay que saber sopesar bienes y males, ¿no? Tiene que haber proporción. Capaz que éste hizo un pecado privado que tiene efectos públicos. Entonces, para evitar que esos efectos se propaguen, tengo que corregir públicamente. Pero capaz que la corrección pública hace más daño a los otros que el mal que yo quiero evitar, ¿no? Entonces, cuando se aplica el principio de doble efecto, que se tolera una consecuencia mala, uno de los elementos para aplicar el principio de doble efecto es que haya proporción entre el bien que yo quiero conseguir y el mal que tolero. Entonces, atención. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado porque al hacer público un pecado, hago mal al público que se entera, ¿no? Pero como la conciencia debe ser preferida a la fama, ha querido Dios que incluso con dispendio de la fama, la conciencia del hermano se librara del pecado por pública denuncia. Entonces hay veces que no hay más remedio y se hace la corrección pública. Es pues evidente que es necesidad de precepto que la amonestación secreta preceda la denuncia pública. ¿Por qué? Para evitar efectos colaterales inútiles. Pero si la denuncia pública se hace necesaria y hay proporcionalidad, entonces es necesario hacerla pública. Artículo 8. Debe preceder la presentación de testigos a la denuncia pública. Lo que se está preguntando acá Santo Tomás. Antes de hacerlo totalmente pública, ¿tengo que corregirlo delante de 2 o 3 hermanos? Y la respuesta va a ser evidentemente que sí, porque lo dice Jesús. Pero vamos a ver el argumento. Bien, la demostración de Santo Tomás. Es lo normal pasar de un extremo a otro atravesando por el medio. Pues bien, en la corrección fraterna quiso Dios que el principio quedara oculto mientras el hermano corrija a su hermano a solas, pero quiso igualmente que el final fuera público, es decir, la denuncia hecha a la Iglesia. Parece pues conveniente que en medio se establezca la admonición ante testigos, para que en primer lugar el pecado del hermano no se haga saber más que a unos pocos, que en vez de estorbar puedan contribuir útilmente a la enmienda del hermano, evitándole así al menos la infamia pública. Y hasta acá todo lo de Santo Tomás y finalmente un consejo personal por el tema de la corrección fraterna. La corrección fraterna es una operación riesgosa. Hay que hacerla muy, pero muy, muy bien, porque si no es contraproducente. Debe ser hecha con caridad y con humildad, de modo tal que nos sintamos nosotros mismos menos dignos que el corregido, con humildad, y lo amemos como a nosotros mismos. Y estas dos cosas que deben ser súper reales y súper fuertes en mí, estas dos cosas deben ser también percibidas por las personas a la cual corregimos.
La persona a la cual yo corrijo se tiene que dar cuenta que lo quiero un montón, como a mí mismo, y que yo me siento más miserable y más pecador que él. Son elementos necesarios para que esa operación riesgosa tenga éxito. Por eso es muy importante encontrar las palabras y los gestos que expresen no solo el objeto de la corrección, sino también nuestra caridad y humildad interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.